Agradezco al ingeniero Javier Solís el espacio que nos brinda en este dominó político para pues tratar algunos hechos relevantes en la historia de México, particularmente de Coahuila. Es compromiso de los medios de comunicación social, al igual que de las instituciones educativas y sociales, el formar ciudadanos, es decir, gente preparada en una cultura básica que le permita ejercer sus derechos civiles y políticos que están en las constituciones federal y local, y además de los derechos, pues participar en la cosa pública, en la vida cotidiana del barrio, del municipio, del estado, del país. Además, claro, de ejercer su derecho al voto o sufragio popular libre, secreto, razonado, pero también el derecho de audiencia, de petición, de comunicación con sus representantes populares, no solo el día de la elección, sino permanentemente. Para eso se requiere formar una conciencia social que tiene como origen la conciencia histórica, es decir, que nuestros niños y jóvenes conozcan el origen de sus familias, los nombres de sus abuelos paternos, maternos, familiares, para que sientan orgullo del apellido que llevan. Y al conocer la historia del municipio, orgullosos de nuestra identidad como que nacen en una comunidad, en un municipio determinado, o la identidad coahuilense, la identidad nacional, que se fortalecen con el conocimiento de la historia. La historia es una de nuestras fortalezas frente a muchos problemas nacionales que ya le toca a la ciudadanía exigir se resuelvan, participando más, insisto, en la cosa pública, pero esto se adquiere, esta actitud se adquiere con esa cultura cívica mínima. En el caso de Coahuila es importante el desarrollo que hemos tenido a lo largo de la historia del país y que nos debe identificar más a nivel regional como coahuilenses. Entre las efemérides destacan, por ejemplo, 21 de marzo de 1811, en las Norias o Acatita de Baján, antes Monclova, hoy municipio de Castaños, en la Loma del Prendimiento, fueron hechos presos don Miguel Hidalgo y los primeros caudillos insurgentes, como Ignacio Allende, Juan Aldama, Mariano Abasolo y otros, llevados presos a Monclova y de ahí hasta Chihuahua, en donde fueron fusilados. En Monclova, en lo que hoy es el Museo de Coahuila y Texas, a la entrada, hay un lugar en donde ahí estuvo encarcelado don Miguel Hidalgo y Costilla antes de ese peregrinar hasta Chihuahua, en donde esposados, la ruta de Hidalgo desde Dolores con el grito de independencia el domingo 16 de septiembre en la madrugada de 1810 hasta Chihuahua, donde fue fusilado. Ahí está la ruta de Hidalgo con las estelas de piedra y cabezas de águila, la palabra libertad, que nos recuerdan esa ruta de Hidalgo. Ahí en Acatita o Norias de Baján, a un lado de la Loma del Prendimiento, en Castaños, hay un obelisco con una placa que nos recuerda que ahí fueron hechos presos los primeros caudillos insurgentes, ¿verdad? Por eso a don Miguel Hidalgo y Costilla, que no era tan viejo como aparece en las pinturas, ¿verdad? Tenía mucha energía, pues definitivamente por eso se le llama el padre de la patria. Un hecho importante también durante la intervención francesa y el Segundo Imperio es que en la Guerra de Reforma o de 3 años, en la ciudad y puerto de Veracruz, donde estaba el gobierno itinerante del presidente Juárez, la última ley de reforma en Veracruz fue la Ley de Libertad de Cultos o Ley Fuente, promulgada el 4 de diciembre de 1860, debida al jurista saltillense
orgullosamente coahuilense, el licenciado Juan Antonio de la Fuente de Cárdenas, que nació y murió en Saltillo. Está sepultado en la rotonda de los coahuilenses distinguidos en el Panteón de Santiago, en la capital del estado. Por eso Ateneo Fuente, por eso Parras de la Fuente, por eso Villa de Fuente en el municipio de Piedras Negras, en honor a quien defendió a Coahuila, la soberanía de Coahuila frente al gobernador de Nuevo León y cacique del noreste, Santiago Vidaurri Valdés, ¿verdad? Que con un decreto el 19 de febrero de 1856 anexa a Coahuila, Nuevo León, y durante 8 años fuimos el estado de Nuevo León y Coahuila, hasta que el presidente Juárez, durante su estancia en Saltillo, que estuvo en el recinto de Juárez, a un lado de Catedral, eso fue Palacio Nacional, en los días que estuvo allí el presidente Juárez, llegó el 9 de enero de 1864, en diciembre había llegado su esposa Margarita y miembros de su familia. Juárez llegó en el carruaje, en los carruajes, y ahí estuvo después de su desencuentro con Vidaurri, ¿verdad? Promulga el decreto del 26 de febrero de 1864 por el que Coahuila se separa de Nuevo León y reasume su carácter de estado libre y soberano. Ya en México, aprobado por el Congreso de la Unión, entonces solo diputados, se aprueba el decreto que promulga Juárez el 20 de noviembre de 1868, por el que somos el estado independiente, libre y soberano de Coahuila de Zaragoza. Desde entonces somos el estado de Coahuila de Zaragoza, por decreto del presidente Juárez, en homenaje al general Ignacio Zaragoza Seguín, héroe coahuiltejano de la batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862. Zaragoza nace en Bahía de Espíritu Santo, hoy Goliad, Texas, cuando fuimos el estado de Coahuila y Texas. Por eso, héroe coahuiltejano. De tal manera que en la lucha contra la intervención francesa y el Segundo Imperio, destacan coahuilenses como Juan Antonio de la Fuente, que como secretario, ministro de Relaciones Exteriores y ministro plenipotenciario, nos defiende la soberanía de México ante las potencias europeas, particularmente de Francia, del imperio de Napoleón III, de tal manera que debemos hacerle justicia al licenciado Juan Antonio de la Fuente de Cárdenas, porque defiende la soberanía de Coahuila frente a Santiago Vidaurri, nos da la ley de reforma, ley de libertad de cultos o ley Fuente, que es la base del Estado laico en el que hoy vivimos. Antes de la Constitución de 1857, Constitución liberal que defienden Juárez y sus seguidores en la Guerra de Reforma de 3 años, 1858-1860, este año conmemoramos el 160 aniversario de la Revolución de Reforma. Antes fuimos un estado confesional, es decir, solamente se aceptaba una sola religión, la católica, apostólica y romana, sin tolerancia de ninguna otra. Con la Constitución del 57 dejó de haber una religión confesional o de Estado, y con la Ley de Libertad de Cultos o Ley Fuente se reafirma el Estado laico, que permite la libertad de conciencia, la libertad para que cada quien tenga las creencias y las preferencias que guste, siempre y cuando respete el derecho de los demás. La cultura laica es fundamental, es una actitud, una manera de ser, porque implica tolerancia, respeto, solidaridad, y además pues nos defiende Juan Antonio de la Fuente, como dijimos, la soberanía de México. Por eso es importante este pasaje de la historia en el que muchos liberales lucharon en este periodo para lograr nuestra independencia. El 15 de mayo de 1867, con la toma de Querétaro, muchos coahuilenses
liberales en el ejército del norte del general Mariano Escobedo Peña, se derrota al imperio de Maximiliano de Habsburgo, apoyado por Francia, por algunos mexicanos conservadores que querían el imperio, no la república, y ahí triunfa la República Federal Juarista Liberal, y desde entonces pues hemos tenido ya República Federal, no se habla del imperio, y tenemos que recordar hechos fundamentales en esa etapa de la historia, la batalla de Gigedo, en lo que hoy es Villa Unión, donde a un polaco Tabaczynski se le corta la cabeza y triunfan los chinacos de Allende, de Villa Unión y de esa región de Coahuila. El 1 de marzo de 1866, la batalla de Santa Isabel, en donde los mexicanos derrotan a la legión extranjera que apoyaba el imperio Maximiliano, hasta el sitio y la toma de Querétaro, en donde ya definitivamente triunfa la reforma liberal. Por cierto, al triunfar la República, los custodios laguneros de los archivos de la Nación, que guardaron en la Cueva del Tabaco, Juárez en su largo peregrinar cuando va rumbo a El Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez, pues llevaba carretas, 11, con parte de los archivos de la Nación. Jesús González Herrera recomienda a Borrego y junto con él varios custodios. Juárez se los deja el 4 de diciembre de 1864, último día que pasa en Coahuila, primero en un arroyo y después para la protección en la Cueva del Tabaco, que es monumento nacional. Pues ahí se depositan esta parte de los archivos de la Nación que después los custodios le entregan al presidente Juárez. Entonces vemos cómo Coahuila ha tenido una participación destacada en la historia de México, en la guerra de independencia, en la reforma, en la revolución de Ayutla, en la reforma y en la lucha contra la intervención francesa y el Segundo Imperio. Pero quizás destaque más por lo reciente la Revolución Mexicana. Hay don Francisco Ignacio Madero González, Ignacio con Y, como aparece en el acta y en la fe de bautismo en Parras de la Fuente, donde nace el 30 de octubre de 1873, ¿verdad?, con el libro La sucesión presidencial en 1910, escrito en San Pedro de las Colonias, lo que es la Casa de la Cultura, frente a la plaza principal en San Pedro. Ahí vivió Madero cuando estaba administrando haciendas de la familia, y ahí escribió su libro, después de formar clubes antirreeleccionistas en todo el país y de fracasar la elección con otro fraude de Porfirio Díaz. Preso en San Luis Potosí se escapa, y en San Antonio, Texas, con sus correligionarios, escribe, imprime y promulga 5,000 ejemplares del Plan de Guadalupe, del Plan de San Luis, fechado el 5 de octubre de 1910 en San Luis Potosí, el último día que pasó don Francisco Ignacio Madero en territorio coahuilense, al fugarse en ferrocarril desde San Luis hasta Laredo, y para no causar quizás un conflicto entre Estados Unidos y México. Por eso lo fecha en México, aunque tiempo después es cuando lo termina, lo imprime y lo difunde en todo el país, convocando al pueblo de México a lanzarse a un movimiento armado el 20 de noviembre de 1910. Por eso el 20 de noviembre de 1910, porque está en el Plan de San Luis, se considera la fecha de inicio de la Revolución Mexicana. La etapa armada termina en 1920, 10 años de revolución que concluyen con el asesinato del presidente constitucional don Venustiano Carranza el 21 de mayo de 1920 en Tlaxcalantongo, y la firma del convenio de paz entre el gobierno de Adolfo de la Huerta y el general Francisco Villa en Sabinas, en la plaza principal, en julio de 1920, 10 años pues de Revolución Mexicana, que fue la Revolución Democrática de Madero, que terminó con la renuncia
del presidente y dictador Porfirio Díaz y el vicepresidente, y después la revolución constitucionalista, cuando se da, después de la escena trágica, el golpe contra Madero, 26 de marzo de 1913, Plan de Guadalupe, encabezados por Carranza, 67 jefes y oficiales firman el Plan de Guadalupe, que nos da como resultado la Constitución Federal que hoy nos rige y las constituciones locales, en el caso de Coahuila, promulgada el 19 de febrero de 1918 por el gobernador Gustavo Espinosa Mireles. Por eso el Congreso de Coahuila declaró 2018 el año del centenario de la Constitución Política de Coahuila. En la Constitución Federal y en la Constitución local están los derechos fundamentales de los mexicanos, particularmente de los coahuilenses. Hay que conocerlos y ejercerlos, porque por eso murieron miles de personas a lo largo de nuestra historia para legarnos esto. Por eso es importante conocer los hechos históricos, una conciencia histórica, una conciencia social que forme ciudadanía y nos haga ejercer nuestros derechos y responsabilidades como ciudadanos para transformar la realidad de nuestro municipio, de nuestro estado y de nuestro país. Agradezco al ingeniero Javier Solís este espacio que nos brinda, esperamos sus comentarios. Muchísimas gracias por su atención.